eh, explicando un poco de por qué, o sea, qué es lo que sucede en esta clase, o sea, cómo es el método que nosotros vamos a utilizar a partir de este momento. Si ustedes se fijan, aquí hay personas que acaban de entrar en el ciclo, hay otras que tienen segundo año, otras cuarto año, otros quinto y unos que ya salieron. Ahora, queremos explicar esto para que se vea cómo es la metodología que nosotros usamos para evaluar y para hacer que el curso sea pues atractivo. Todas las clases que estamos impartiendo son clases que se dan por créditos. Cada clase tiene 3 créditos, ¿verdad? Ustedes se les va a hacer llegar un pensum, o no sé si cuántos manejan, cuántos tienen el pensum de la carrera. ¿No lo tienen todavía? Yo lo voy a poner en el grupo. El hermano Walter y el grupo de la iglesia deben de incorporarlos al grupo. Hermana Patricia, ellos tienen que estar incorporados en el grupo, ¿yo? Ok, entonces vamos a poner en el grupo, vamos a poner el pensum para que todos lo manejen. Entonces, la modalidad son 3 créditos por clase. ¿Qué significa? De que si hoy impartimos estos atributos de Dios y pertenece a la clase 1, van a ser 3 créditos. No importa si ustedes reciben solo 2, ustedes están debiendo 1. Hay un control aquí que se está manejando desde el primer momento en que entraron a clase y que se va llevando un control de cada una de las clases que cada alumno va pasando. Entonces, una vez que reúnan los 150 créditos de toda la clase, entonces ya ustedes son licenciados. ¿Ya me entienden? Entonces, los que tienen acumulado, lo que va... La hermana Ligia, ¿por qué no está ahorita aquí la hermana Ligia? Porque esta clase ya la recibió ella. Entonces, algunos de ustedes ya recibieron algunas clases, no todas. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que ya usted está viendo la clase, como decir en griego, los que vieron griego ya no tienen por qué estar, solo están refrescando su conocimiento a través en línea, para que no dupliquen sus clases, pues. Ya de todas maneras el profesor lleva una evaluación de cada uno de los alumnos. Ahora sí entramos en materia. La clase que vamos a ver hoy se llama los atributos de Dios. La palabra, lo maravilloso de esto es que dice el Salmo 145. ¿Quién puede leer el Salmo 145:3? En voz alta, por favor. Salmos 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Bendito sea el Señor. Ahora, dice que la grandeza del Señor es inescrutable, ¿verdad? La palabra inescrutable significa difícil de definir toda su magnificencia, o sea, es inescrutable, es difícil decir toda su magnificencia. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Bueno, de que su grandeza a la asistencia divina, dice Charles Hodge, es uno de los teólogos que vamos a estudiar, dice él que él define así: a la esencia divina, que es en sí misma infinita, eterna e inmutable, pertenecen ciertas perfecciones que nos son reveladas en la constitución de nuestra naturaleza y en la palabra de Dios. Estas perfecciones divinas son llamadas atributos, como esenciales a la naturaleza de un ser divino y necesariamente involucradas en nuestra idea de Dios. O sea, Charles Hodge nos dice aquí de que es necesario que nosotros tengamos un concepto divino de Dios de esta magnitud, o sea, que no tengamos, es impensable tener un Dios
sin poderes. ¿Quién se imagina un Dios como nosotros, un Dios normal, natural? Nadie, ¿verdad? Por muchas hazañas humanas que haya hecho, un Dios tiene que tener atributos divinos que no son revelados, o sea, que no son revelados en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es grande y maravilloso? Por todas las hazañas que se cuentan en la Biblia. Si no, nosotros no creyéramos en ese Dios, no creyéramos en... Miren cuántas cosas han pasado en la naturaleza del ser humano. Sin embargo, Dios ha hecho cosas tan maravillosas y se olvidan tan rápido. Dice que en un momento, en uno de los momentos en que Jesucristo estaba frente a Pilato, Pilato le insistía, igual Herodes, ambos, le insistían: hace algo delante de mí, yo puedo salvarte la vida, hace un milagro, quiero ver qué puedes hacer, solo quiero cerciorarme de que vos sos el Dios que dicen que sos. Y fácilmente Jesucristo sabía de que si él, aunque hubiera levantado un muerto de inmediato ahí delante de ellos, solo iban a creer una semana. Ustedes saben cuántos milagros hizo el Señor al pueblo de Israel, y aún así, viendo los milagros, ellos creían solo en el momento, se maravillaban en el momento. Así es el ser humano. El ser humano solo cree en el momento que es afectado. O fíjense bien, tenemos experiencia los seres humanos en pedirle al Señor fervientemente cuando estamos en los problemas. Una vez que llega la solución, llegó la solución, ya se adaptó uno, ya la semana siguiente ya uno ya anda normal. Ahí había un ejemplo de alguien que su hijo tenía cáncer en la cabeza, un niño casi recién nacido. Padres se arrodillaban diario: Padre, te pido, Señor, saname a mi hijo, sanámelo, Padre celestial. Le sanó el Señor, le hizo el milagro, le abrieron la cabeza, le operaron. El médico le había dicho que no iba a vivir 6 días, ¿no? Que lo más que iba a vivir era un mes. Y el chaval tiene 18 años, tiene ya 17 años. Pero la madre se le olvidó que había prometido tantas cosas al Señor en el momento, y ahí anda ahora, anda perdida. Así somos los seres humanos. Entonces dice nosotros, los teólogos antiguos, ellos distinguían los atributos de Dios de la siguiente manera: de predicados, que se refieren a Dios en lo concreto, indicando en su relación con sus criaturas como creador, preservador y gobernador. Hay corrientes teológicas inclusive que dicen en la actualidad de que Dios nos dejó aquí sujetos a leyes. Ya Él hizo el universo, hizo todo, y nos quedamos sujetos a leyes. Mientras que lo correcto es que Dios hizo el universo, lo preserva, lo cuida, Él lo está en constante. Ustedes saben cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Él no es que hizo el mundo y ahí lo dejó a leyes naturales, leyes físicas, como algunos de los teólogos decían. El Señor ha hecho siempre su obra, la mantiene, la sostiene, la provee y hace todo, y está haciendo Él tiene un ciclo de mantenimiento. Eso es maravilloso. Dice que también de propiedades de técnicas y características distintivas de las varias personas de la Trinidad. Dice que hay ciertas actividades o relaciones peculiares propias del Padre, otras del Hijo y otras del Espíritu Santo. Si se fijan bien, está hablando siempre de los atributos. Dios es espíritu, Dios es un espíritu. Y como nosotros podemos saber, Dios es un espíritu, pero no quiere decir que sea un fantasma, como hay muchos ahí que creen que Dios hace las cosas como Dios no. Ellos no creen que puede existir porque no lo ven y no lo pueden explicar. La grandeza de Dios es tan maravillosa. Miren, nosotros tenemos un Dios tan inmesurable, como dice el Salmo,
que si nosotros supiéramos en realidad, nuestra mente no tiene la capacidad para definir a Dios, Él no la tiene. Nosotros no podemos definir a Dios, saber cómo describirlo, no se puede. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? Miren qué bonito, como Él es magnificente, es de enormes proporciones, Él ocupa todo el espacio, lo ocupa todo, por eso es que es omnisciente, omnipresente, que son los atributos que vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede con este Dios inmesurable? Él usa una técnica, y es que para que el hombre lo pueda entender, Él dice que tiene brazos, Él dice que tiene ojos, Él dice que tiene oídos. Entonces uno se imagina, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es como Dios. Por eso es que hubo también corrientes que decían, ¿usted quiere ver a Dios? Sí, mírese al espejo. Oh, wow. ¿Ya me entienden? Porque Dios ocupa todo nuestro ser. Dios es maravilloso. O sea, Dios tiene una manera de dirigirse al hombre para que el hombre lo pueda entender y hacerse minúsculo. Imagínense un Dios. Nosotros no tenemos en nuestra mente un cálculo de... Miren, los científicos dicen que el universo tiene 13.700 millones de años, ¿verdad? Desde lo que ellos le llaman el Big Bang hasta hoy. Y traigo a colación esto no porque considere que la ciencia esté equivocada o no, sino porque la Biblia lo dice claramente. Lo que pasa es que la Biblia toca temas muy científicos y muy delicados, pero los pone tan sencillo y los habla con palabras de a centavo para que todos podamos entenderlo. Claro, miren qué bonito, cuando Pedro está hablando en aquel momento y dice, en los últimos tiempos los elementos se encenderán. ¿Ustedes creen que Pedro sabía lo que estaba hablando? Pedro no sabía lo que estaba hablando porque él tenía un conocimiento dirigido a la pesca. Él era un empresario, aunque no era tan torpe como nosotros creemos, pues su manera de expresarse en sus cartas es sencilla, pero para la época Pedro era un empresario que no era tan bruto, pues si tenía una empresa en esa época es porque algo tenía que tener en la mente. Entonces, pero él no tenía conocimiento de esto, de los elementos y esto, y está hablando de la disensión del átomo, imagínense. Entonces, estamos viendo cómo Dios hace cosas en ese tipo de gente, cómo Él pone conocimiento que ellos desconocían en la época, y podemos ver tantas cosas maravillosas. Entonces Dios tiene una manera de comunicarse con sus criaturas. Por eso es que Él dice también, no se preocupen lo que vayan a hablar cuando estén delante de los jueces, porque yo voy a poner palabras en su boca. Dice que el Espíritu Santo dice, ustedes no tienen que defenderse, yo les voy a poner las palabras en su boca. Por eso es que tenemos también que estudiar la palabra, estar en constante estudio de la palabra, porque entre más conocimiento tengamos, mayores armas vamos a poner en las manos de Dios para que Él pueda usar. Ahora, lo bonito de todo esto es que los teólogos hacen sus definiciones y hay cositas tan leves que aparentemente afectan, y sí afectan pues el desarrollo de las teorías, como decir Berkhoff, dice, la experiencia, la expresión atributo no es muy afortunada, de la impresión que da la impresión de que es algo añadido al ser de Dios. Mejor sería hablar de excelencia, dice él, a sus virtudes. Estas también se ve reflejada en el uso bíblico. En Primera de Pedro 2:9, lea a alguien, Primera de Pedro 2:9. Somos pueblo escogido, linaje escogido, somos linaje escogido, dice, ¿qué más dice? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tinieblas a la luz.
Ya vieron, él habla ahí de virtudes en vez en vez de atributos, él le dice virtudes, ¿verdad? Entonces dice, la palabra que usa ahí en griego es la palabra arete, A-R-E-T-E, acentuada, arete, que comunica precisamente la idea de excelencia. Es una palabra que él utiliza como hacer resaltar el atributo. No, es griega. Dice, los atributos de Dios son la perfección que son reveladas del ser divino en la Escritura, o que son visibles, puestos de manifiesto por Dios en la obra de su creación, providencia y redención. Esto es lo que dice Berkov. Sí. Ahora fíjense bien, nosotros tenemos, de las primeras cosas que debemos de entender de Dios, es que Él es espíritu, y un espíritu con personalidad. Era lo que estábamos hablando hace poco, que decíamos que Él, a pesar de que Él es un espíritu, no es un fantasma, sino más bien un ser con personalidad que no está limitado a un cuerpo. Dios no está limitado a un cuerpo lo limitaría de sobremanera, como Jesucristo. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, estaba limitado a un cuerpo, aunque todos sabemos que Él tenía todos los atributos de Dios, pero para podernos enseñar, Él tenía que demostrarnos que se puede vivir, que nosotros podemos vivir sin pecar, estando en estos cuerpos. ¿Cómo un juez puede juzgarte si él no tiene la experiencia para hacerlo? No puede. O sea, es como contraproducente, o es incongruente que un sacerdote me venga a hablar de matrimonio. ¿Cuándo se ha casado él para decirme cuáles son las experiencias en el matrimonio? No puede darme una clase de matrimonio, ¿ya? Porque, por la sencilla razón que no, aunque tenga todos los libros del mundo en la mente, él no me puede dar porque la experiencia es lo que te da la vivencia te da la experiencia. Entonces, para que Jesucristo nos pueda decir, yo viví todo eso que vos viviste, así que no me vengas a decir de que, dice que nosotros vamos a estar frente a Él, ¿verdad? En el trono blanco, en el gran trono blanco. Una vez que vas a ser juzgado, cuando te van a medir, Él te va a decir, yo tuve las tentaciones que vos tuviste, yo pensé lo que vos pensaste, yo tuve ganas de defecar, ganas de todo lo que vos estás viviendo, yo lo pasé. Entonces, sería justo de que Él, siendo Dios, Él puede borrar todas las tentaciones y esto y el otro, ¿no? No sería justo que un Dios te juzgara como ser humano. Entonces, esas son las cosas que estos teólogos te hacen ver. Necesitamos nosotros ver los detalles de cada uno de los atributos que Dios tiene para poderlo entender. Dice Meyer Perman. ¿Quién conoce a Meyer Perman? Aquí hay muchos que ya estudiaron a Meyer Perman. Dice Meyer Perman, por lo tanto, Dios pone de manifiesto en su forma que puede ser entendido o comprendido por el hombre. Dios describe también su personalidad infinita en un idioma entendible por la mente finita. De ahí que la Biblia habla de Dios diciendo que tiene manos, brazos, ojos, oídos, que Él oye, ve. Este Perman es un teólogo que él hablaba definía cosas que Dios, de los atributos de Dios, que eran muy entendibles. O sea, era más sencillo para entender. Hablaba las cosas, las palabras las decía con palabras de acentavo. Y como él dice aquí, él describe de una manera infinita, de una manera, toda la infinidad de Dios. Él la describe en detalles que pueden ser entendidos por el hombre. De lo contrario, nosotros podríamos redundar y dar vuelta y vuelta y vuelta. Acuérdense que el ser humano siempre tiende a confundirse. Es fácil que el ser humano se confunda siempre que no estás agarrado o asido de Dios. El demonio te agarra y te enreda rápidamente.
Fíjense bien, las mujeres, en la constitución de las mujeres, Dios las hizo con unas capacidades extraordinarias, 7 veces más, la mujer es más hábil, 7 veces más hábil que el hombre para pensar. Por eso son ayudas idóneas. Dice que la mujer es el sexo débil, olvídense de eso, eso no es cierto, eso es una soberana mentira. La mujer no es un sexo débil, la mujer es 10 veces más fuerte que el hombre. La mujer puede parir, imagínense, Dios guarde, usted quiere defecar un coco como hombre y se muere. Una mujer pare, imagínense, pare normal y en una semana ya está, su cuerpo está otra vez preparado para resistir otra batalla más. ¿Ustedes creen que eso es ser sexo débil? Exactamente. Ahora miren un hombre, un cálculo renal, lo mata. Sí. Ahora fíjense en otro detalle bonito es que ¿ustedes creen que Satanás no conocía la contextura del ser humano? Sí la conoce, y de la mujer. ¿Por qué creen que no se dirige a Adán? Se dirige a Eva porque dice, no, esta tiene una habilidad tremenda. Miren, cuando nosotros los hombres tenemos un problema, llegamos al matrimonio, llegamos donde nuestras esposas y le estamos contando a nuestras esposas el problema, y ella nos está dando soluciones. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces el otro? Deberías de hacer aquí o andate por allá. Y uno apenas está terminando de contar el problema y ellas dieron 4, 5, 6, 7, 10 soluciones. ¿Se han fijado en eso? Entonces, esa capacidad que tiene la mujer, Satanás la usó en el jardín del Edén. Se dirige a la mujer y le dice, a vos te dijo de que, no, Dios les dijo de que el día que comieran de ese fruto iban a morir. Sí, eso nos dijo, no morirán. Y se queda la Eva, no moriremos, algo va a pasar, sí, ¿cómo? Y empieza a sacar soluciones. Por eso es que ella agarra y come, y no la piensa 2 veces por su habilidad, la habilidad que ella tiene. Cuando ve que comió y no pasó nada, la grande, aquí ya me metí a un problema, entonces agarra el fruto y se lo daba a Adán, y hace que Adán peque. ¿Ve? Por eso es que cuando el Señor le dice, eso que hiciste, le dice, cuando llegue el Señor a pedirle a Adán cuentas, le dice, ¿qué hiciste? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había hecho? Sí sabía, Él ocupa todo el espacio, si su magnificencia es gigante, es enorme. Entonces Adán inmediatamente salta y le dice, la mujer que vos me diste, me dio y comí. O sea, ¿a quién le está echando la culpa? A Dios. Si vos no hubieras hecho esa mujer no me hace pecar. Es correcto, eso se llama problema de proyección. Los psicólogos le llaman problema de proyección. El ser humano no tiene la culpa. Agarren un asesino, miren los asesinos que han puesto en el cadalso a punto de ser asesinados. Pregúntenle si ellos tienen la culpa. Ellos, no, es que yo chiquito, yo fui violado y por eso soy homosexual. No, es que chiquito mi papá me maltrataba y yo, por eso es que yo soy. Ellos no hubieran sido malvados, ni hubieran sido asesinos si sus padres no les hubieran hecho tal cosa o fulanito les hizo tal. Eso se llama problema de proyección. Miren qué bueno. Ahora, viene el Señor, se va donde la mujer y le dice, ¿y cómo es? ¿Qué hiciste? No, yo no he hecho nada. La serpiente me engañó y comí. Si vos no has hecho a la serpiente, parafraseando, ¿verdad? No pasó así, pero es lógico pensarlo, de que la mujer también se defiende y dice, no, yo no fui, fue la serpiente. Ya cuando va donde la serpiente, el Señor ya no le pregunta. ¿Saben por qué no le pregunta? Porque ya tuvo un juicio en el cielo. Ese personaje ya tuvo un juicio en el cielo. Entonces, cuando le pregunta, ya él va directamente y lo sentencia. Fíjense bien que él investiga los hechos primero, no emite sentencia ni con la mujer ni con el hombre, ¿verdad? Él no emite sentencia inmediatamente, se va, le emite la sentencia a la serpiente y le dice a la mujer,
a la mujer, le dice, por tanto hiciste todo esto, le dice. ¿Qué fue lo que le dijo? Parirás tu hijo con dolor. Así es. Dice, vas a parir, dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Quiere decir que la mujer ya había parido. Porque le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dice, y ese deseo que vos tenés, ¿qué deseo era ese? Eso que vos deseás, se lo voy a dar al hombre. O sea, que quiere decir que Eva deseaba tener el mando. Miren, antes de que ella reciba esa sentencia, acaba de pasar algo trascendental en el jardín del Edén, y es que Adán acaba de terminar de ponerle nombres a los animales, a las plantas, a esto, al otro día, y ella se maravillaba de ver la capacidad que tenía Adán y el señorío, que Dios no era con Eva, Dios era directamente con Adán, y Adán tenía que bajarle las orientaciones a él. Entonces, ya con estas cosas, hay dos palabras que nosotros podemos ver en el griego y en el hebreo. A ver, que en el griego es la palabra neuma, para hablar de la esencia, ¿verdad? De Dios, del Espíritu. Y en el hebreo es la palabra ruach, neuma, P-N-E-U-M-A, neuma. P-N-P, ¿verdad? P-N-E-U-M-A, neuma, en griego. Y en hebreo es ruach, R-U-A-K-J, ruach. En ambos idiomas se da la idea de algo inmaterial, como un viento para más, pero más que un viento, como un hálito de vida, en ambos. Ahora vamos a ver otra vez, aquí dice la palabra de Dios en Génesis 1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Oigan las palabras que usa aquí el escritor. Dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, nuevamente, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. ¿Ya escucharon cuánto, qué bonito, cómo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? La palabra que usa ahí para tierra es la palabra eretz. Eretz significa tierra seca, totalmente sin agua, una tierra rojiza. Fíjense que cuando se está construyendo esta tierra, esa palabra aparece nuevamente en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 21. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Recuerdan eso? Y dice que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ¿qué no existiría más? El mar. El mar no existirá más, dice. ¿Por qué no? Si en el mar la vida es más sabrosa. ¿Por qué no existir? Bueno, y continúa, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua, en Génesis 1:2. Ahí hay una cantidad de tiempo gigantesco. En Génesis 1, de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, hay una cantidad absurda de tiempo que todavía no se puede describir. Los científicos dicen que el universo fue creado, fue formado desde el Big Bang hasta hoy, y tiene 13.700 millones de años en ese lapso de tiempo. Pero la Biblia aquí hace, como a Dios no le interesa que nosotros conozcamos la eternidad, lo que Él nos pone en su palabra es la relación que debemos de tener con Él. Por eso es que aquí en la Biblia no se detallan cosas que nosotros quisiéramos que Dios ahondara y dijera. Por eso a Él no le importa así.
Bueno, ese es algo mío, ese es algo que yo considero que es tan absurdo porque por las cantidades de años. O sea, sí son científicamente medibles. Es un tiempo ilimitado. Lo que sucede es que Dios no habla de tiempos aquí en la Biblia porque no es que Él esté interesado en que nosotros, su creación, sepamos de la eternidad, sino que Él lo que hace aquí es hacer mención de cosas, como decir, la existencia de los dinosaurios. Él la pone en Job 40, 22, ustedes leen Job 40 y ustedes se dan cuenta ahí que Behemoth no es un hipopótamo como dicen los comentaristas bíblicos. Dice que Behemoth mueve su cola como un roble. No está hablando de la cola de un hipopótamo, es una minucia, es algo pequeñísimo. Correcto, no puede estar hablando de algo tan pequeño. Dice que sus lomos tienen una fuerza gigantesca y empieza a hacer una serie de alusiones al Señor y está describiendo un animal gigantesco, un dinosaurio. Para mí es un dinosaurio. Entonces hay cosas en la Biblia, escondidas en la Biblia, que cuando nosotros las leemos, con la redondez de la tierra, en Isaías ustedes saben lo que describe, y la redondez de la tierra hasta hace 300 años, 400 años era locura pensar en que era una tierra redonda. Todos decían que era cuadrada, otros decían que era plana, y mire que Isaías lo describe y dice que sus pies estaban depositados, dice, en el círculo de la tierra. ¿Cómo sabía Isaías que era un círculo? Se tuvo que haber sido inspirado por Dios. Él habla de tantas cosas en la palabra, como decir, hay detalles pues que Dios va poniendo. Isaías está narrando un hecho en Isaías 53. Él está narrando un hecho que faltan 750 años para que pase, y lo está narrando como que ya pasó. Entonces vos te das cuenta que ahí hay una intervención divina, porque Isaías no pudo haber tenido ese gran alcance, pues, o tendría una mente gigante, una mente súper activa. Entonces, ahí en eso... Escuche aquí, en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Es correcto. Posiblemente está ahí. Ahora fíjense bien, ahí lo que pasa es que nosotros no leemos la Biblia así rapidito, pero cuando nosotros empezamos a leer la Biblia en Génesis 1:16, ¿qué dice primero? Dice que Él hizo la luz y se hizo la luz, dice, pero todavía no ha hecho ni el sol ni la luna. ¿Cómo pasó eso? ¿O de qué luz está hablando el Señor? Está hablando de, o sea, cuando dice que Él hizo la luz y la luz se hizo, ¿verdad? Está hablando de su presencia en todo el universo. Es su luz admirable. Porque dice que Génesis 1:16 dice que hasta en ese momento fue creado el sol y la luna. Hizo dos grandes lumbreras. Es correcto. Entonces hay un montón de cosas ahí escondidas que, como te digo, a Dios no le interesa que nosotros entendamos de la eternidad. A Él lo que quiere que nosotros entremos en detalle es con cómo relacionarnos con Él. Amén. Por eso es que Él hace énfasis en cositas tan maravillosas y que te hacen ver que cuando Él dice, Él habla de los tiempos. Imagínense un Dios que le dice a un impío, un soberano impío como era Nabucodonosor, y le declara todo lo que va a pasar en la historia del ser humano. Por eso es que nosotros no podemos decir que Dios es de uso exclusivo de nosotros los evangélicos, no es posible. Él es, sí, exactamente. Fíjense que hay momentos en que uno está en la iglesia y se acerca tal vez el más perdido, el más borracho, la prostituta más, se le acerca y le da una palabra, increíblemente, y uno siente de dónde viene esa palabra. Y vos decís, pero ¿cómo es posible? Si este es un vaso sucio, pero a Dios le place. Miren, Nabucodonosor era una persona altiva, ustedes no se imaginan, era altivo, y sin embargo a él
Dios le plació decirle cómo iba a pasar, qué iba a pasar en el mundo. Imagínense. Se plació también demostrarle a la tierra, al mundo completo de la época, de que Él iba a hacer doblegar a semejante orgulloso como era Nabucodonosor. Lo hizo comer hierba durante 7 años. ¿Ustedes se imaginan? Lo convirtió en una bestia. Por eso es que yo le digo a la gente, el que no tiene a Cristo es una bestia. O se es fea la comparación, pero ahí está la Biblia. La Biblia lo dice claramente. Si no tenés a Dios en tu corazón, vos vas a actuar como una bestia. Sin entendimiento, totalmente apartado del mundo. Jesucristo en algún momento también dijo que Dios era espíritu. En Juan 4:24 dice que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Bendito sea el Señor. En la exégesis que hacen de Génesis 6:3, dice Génesis 6:3, ¿qué tiempo tenemos ahí? 9:3. Oh, ya vamos a terminar, para no quitarle el tiempo a nuestro amado hermano Aldo. 6:3. Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Miren la palabra que usa, porque ciertamente él es carne, dice la palabra, ¿verdad? Dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La palabra para siempre en ese contexto es la palabra olam, y habla de eternidad. Esa palabra olam se refiere a eternidad, quiere decir que no está hablando con seres humanos. ¿Cómo es la palabra? Olam, O-L-A-M, olam, ¿Pero significa? se refiere a eternidad. Pero miren qué bonito. Ahí hay algo que me gustaría tocar, aunque no es de la clase, pero es de mucho conocimiento. O sea, te da mucha perspectiva para entrar en el conocimiento bíblico. Y es que ahí el Señor habla de unos personajes y les dice hijos. ¿Se han fijado en eso? Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Pero ¿de qué hijos está hablando el Señor? O sea, no hay otra manera de ser llamado hijo, dice la Biblia, ¿verdad? No hay otra manera de ser llamado hijos que no sea por haber recibido la sangre bendita del Cordero, ¿verdad? Que nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia. No hay otra forma. O sea que no es tan fácil ser llamado hijo, pero ahí Dios le está llamando hijo a alguien, a un grupo de... ¿Ya se fijaron en ese detalle? Entonces, si Dios le llama hijos ahí, tienen que haber, si esos deben de ser nacidos de una cepa pura y sin mancha, para poder ser llamados hijos. Porque nosotros no podíamos ser llamados hijos todavía, o sea, los seres humanos en esa época no podíamos ser llamados hijos porque traíamos ya la descendencia del pecado, ya traíamos nuestros cuerpos contaminados por el pecado. Por eso es que es necesario, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que es necesario que volvamos a nacer, porque hay un problema hay en el primer nacimiento, ¿verdad? Es lógico. O sea, la lógica elemental dice de que si Dios te dice que hagas una cosa es porque la primera no está bien. Dice que tenemos que nacer de nuevo en espíritu, ¿verdad? Entonces, Sí, y cuando dice, por ejemplo, en Job, Dios no veo con tus hijos, entre ellos estaba Satanás. sí, ahí hay una equivocación de interpretación, porque la gente no se detiene y dice, es como cuando un alfil llegó donde el rey y le dice, anda a decirle, el alfil, ¿verdad? Que es el que tiene que llevar los mensajes, le dice el rey al alfil, decirle, matarle no, ya, matarle no, le dice, dejarle vivo. Y él escribiendo, y escribe y pone, matarle, no dejarle vivo, y se va a dar el mensaje. ¿Saben lo que pasó, no? Mataron al pobre hombre, pero el rey le había dicho, matarle no, dejarle vivo, que lo dejaran vivo al hombre.
y el alfil puso la coma antes. Eso nos pasa a nosotros, matarle, no dejarle vivo. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Mire, cuando nosotros leemos la Biblia, ahí en ese relato dice que venían los hijos de Dios y entre ellos, no dice que Satanás era hijo de Dios, no dice eso. Dice que venían los hijos de Dios y entre ellos venía también Satanás. ¿Ves? O sea, son cosas diferentes. Ahora, ¿de qué hijos se está hablando? Dice la palabra de Dios también que no pueden ser ángeles. Porque dice Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dije yo, mi hijo eres tú? O sea, no pueden ser ángeles. Porque también dice Pablo que los ángeles son asexuados, no se pueden revolver con las mujeres de los hombres. O sea, hay muchas cosas que deniegan las teorías que los conocedores ahorita, que los exegetas nuevos están implementando conocimientos que no son correctos. Porque la Biblia lo dice claramente, no pueden ser hijos de Dios si no recibieron a Jesucristo. Y si nacieron antes, tienen que haber sido, ¿quiénes? Hijos de Adán y Eva, antes del pecado. Es lo único que se me ocurre a mí, ¿no? Porque ¿quién más puede? Bueno, para concluir esta clase, y quiero dejarles este gusanito de la duda. Si era fácil ser llamado hijo de Dios, ¿por qué Abraham, que era la máxima autoridad de la época, Dios no le llamó hijo? Exactamente. ¿Y por qué no le dijo a Moisés, mi hijo eres tú? Son referentes de Dios en el Antiguo Testamento. Porque a José no le dijo que era su hijo, porque no era fácil llamar. O sea, nosotros tenemos un galardón que nosotros no le damos el valor que debemos de darle. Usted como hijo de Dios, cuando a usted le dicen, miren, yo tengo mis cosas, pero a mí no me gusta que me digan siervo, no me gusta, porque yo no soy siervo, yo soy hijo de Dios. Y es que esa falsa humildad, eso no es correcto. Es cierto, pues, que es una costumbre, se nos hizo un modismo. Ay, ¿cómo está, siervito? Espérate, yo no soy siervo, yo soy hijo de Dios, que es diferente. O sea, si nosotros empezáramos a medirnos la capacidad que Dios nos ha puesto, el galardón que Dios nos ha dado, nosotros estamos en un nivel gigante. Bueno, inclusive el más chiquito de los de ahora es más grande que Abraham y que todos los del Antiguo Testamento. A eso me atrevo a decirlo. ¿Se puede llamar solamente hermano? Es correcto. Me parece a mí, esto es... Sí, esto es algo propio, no es que van a empezar a hacerlo, no, cada quien tiene su manera los estribillos o las muletillas. Ustedes ven pastores ahí que usan más muletillas que la palabra de Dios. Sí, y no enseñan nada y no te dicen nada porque todo lo dijeron en puras muletillas. Amén, hermano. Y que la palabra de Dios, amén, hermano. Y que bueno, y Jehová hizo tal cosa. Amén, hermano. Y la grande, y te marea. Pero es por eso. Es cuestión de que nosotros debemos de solo analizar los conceptos. Ir analizando los conceptos que la misma Biblia nos está proveyendo para que nosotros podamos aprovechar el tiempo, porque el tiempo es malo. Aprovechar este tiempo para poder dar el conocimiento que necesitamos. Bueno, con esto me despido. Hermano Aldo, continúa usted. Los que tienen sus correos electrónicos, esta clase va a estar ahí durante todo el tiempo que la miremos. La clase para que cualquiera que entre puede descargarla y estudiarla. Ahí voy a ponerle las preguntas para que las vayan trabajando, y probablemente en dos sábados más vamos a hacer una prueba para ir haciendo las evaluaciones. Así que yo creo que en el grupo les puse yo el link para que puedan entrar desde sus correos electrónicos y puedan descargar su material. Ahí vamos a poner el libro que estoy usando de esto.
Este libro lo vamos a poner ahí también para que lo descarguen. Sí, díganme. Sí, la hermana Patricia lo va a incluir hoy. Ok.